Él juró que el bebé no era suyo, hasta que 3 años después, vio a una niña pequeña en los brazos de ella, con sus mismos ojos, y todo se desmoronó. Michael Harding siempre había vivido bajo una regla: controlarlo todo, no sentir nada. Como director ejecutivo de una de las mayores compañías farmacéuticas de Estados Unidos, no creía en las distracciones, la vulnerabilidad, ni en nada que no pudiera medirse, escalarse o predecirse. Había construido su imperio ladrillo a ladrillo con brutalidad, pasando de una clase media a ser multimillonario antes de los 40. Su cabello era del color del trigo blanqueado por el sol, sus ojos de un azul frío y analítico, y su presencia en cualquier habitación era suficiente para silenciar las conversaciones. La gente lo respetaba, la gente le temía. Nadie se acercaba demasiado, excepto Sarah. Sarah Martin era la única persona que había logrado colarse por las grietas de los muros de Michael. Se habían conocido 5 años antes en una conferencia en San Diego. Ella no era parte de su mundo. No era directora ejecutiva, estratega ni inversora en tecnología. Trabajaba, nada menos que en sostenibilidad, y había venido a hablar sobre cadenas de suministro ecoconscientes. Lo que comenzó como una conversación de una sola vez tomando café, se convirtió en una especie de relación tranquila, sin contratos, sin prensa, sin declaraciones. Solo 2 personas que se encontraban en los márgenes silenciosos de sus vidas. Sarah tenía el cabello largo, castaño oscuro, ojos marrones reflexivos y una calma arraigada que hacía que la mente atormentada de Michael se ralentizara, aunque solo fuera un poco. Ella nunca pedía más de lo que él daba, pero ella lo veía, realmente lo veía. Y por un tiempo, eso lo aterrorizó y lo emocionó a la vez. Pero cuando Sarah le dijo que estaba embarazada, todo cambió. Ocurrió un jueves por la noche lluvioso en Nueva York. Estaban sentados en su ático, con la ciudad extendida como un circuito debajo de ellos, el aire lleno del murmullo bajo del jazz. Ella sostenía una taza de té con ambas manos, sus dedos visiblemente temblorosos, y luego lo dijo, suavemente, casi a modo de disculpa. «Estoy embarazada, Michael». Él no dijo nada durante 30 segundos completos. Luego se levantó, caminó hacia la ventana y miró fijamente la oscuridad. «¿Estás segura?», preguntó con voz inexpresiva. «Sí». Otro largo silencio. Luego, fríamente, «¿Y crees que es mío?». Esa pregunta fue como una cuchillada en la habitación. Sarah dejó el té, su expresión aún tranquila, pero sus ojos ahora vidriosos por la incredulidad. «¿Creerlo? Michael, hemos estado juntos casi 1 año. Sabes que no te mentiría». Pero él no respondió con consuelo o una disculpa. Ya estaba calculando el riesgo, la exposición, la complicación. Vio titulares, demandas, influencia perdida. Sintió algo que no se había permitido sentir en años. Pánico. Su voz se agudizó. «No puedo tener esto en mi vida ahora mismo. ¿Sabes lo que está en juego?». Sarah lo miró como si no reconociera al hombre que tenía delante. «Lo que está en juego. Michael, esto no es un acuerdo corporativo. Esto es un niño, nuestro hijo». Él se volvió hacia ella, con la mandíbula tensa y los ojos fríos. «Me pides que crea eso, pero si has estado viendo a otra persona». «No lo he hecho», espetó ella, finalmente poniéndose de pie. «Vine a ti porque pensé que querrías ser parte de esto. No vine por tu dinero o tu protección. Vine porque creía que había algo real entre nosotros». Michael no respondió.
Su silencio fue más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Y Sarah, con el corazón latiendo en el pecho, entendió que nada de lo que dijera importaría. Él ya había elegido retroceder, rechazar, protegerse a sí mismo, en lugar de confiar en ella. Él no lloró cuando ella se fue. Empacó sus cosas esa noche, rechazando el coche que él se ofreció a enviar, y tomó un taxi de regreso a su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. A la mañana siguiente, renunció a su trabajo, canceló su contrato de alquiler y se mudó al norte del estado de Nueva York con su hija de un matrimonio anterior, Emily, de 7 años. Dejó atrás la ciudad, el caos corporativo y al hombre al que una vez había dejado entrar en su vida. Michael nunca se puso en contacto. No cuando llegó la fecha de parto y pasó. No cuando la bebé Sophie nació con cabello rubio y ojos azules penetrantes, que eran un reflejo exacto de los suyos. No cuando Sarah le envió un breve mensaje con una foto, solo una vez, una discreta rama de olivo, que él ignoró. Para Michael, la negación era más fácil que la duda. Se enterró en el trabajo, se rodeó de socios estratégicos y se dijo a sí mismo que si realmente era su hija, ella regresaría y lo demostraría. No lo hizo. Desapareció por completo. Y durante los siguientes 3 años, él vivió su vida como si nada hubiera pasado, como si Sarah hubiera sido una distracción pasajera, como si Sophie no existiera. Pero toda la negación del mundo no pudo prepararlo para lo que venía. Sarah Martin no se derrumbó la noche que dejó el apartamento de Michael, aunque su cuerpo lo deseaba. En cambio, se mantuvo unida con el tipo de determinación silenciosa que solo proviene de una profunda decepción. Se centró en empacar sus pertenencias y en mantener a Emily tranquila, repitiendo suaves garantías de que las cosas estarían bien, aunque ella misma no lo creyera del todo. Cuando el taxi se alejó del brillante horizonte de Manhattan y las llevó al norte, hacia la zona más fría y tranquila del estado de Nueva York, Sarah miró por la ventana, sosteniendo su mano sobre su vientre, y prometió en silencio a la niña que llevaba dentro que sería amada, aunque no fuera por ambos padres. Se establecieron en una modesta casa de alquiler, en un pequeño pueblo que tenía menos luces y menos ruido. No era glamoroso, pero era seguro. Sarah encontró un trabajo a tiempo parcial en una tienda de hierbas local y trabajó hasta altas horas de la noche investigando cómo crear productos de cuidado de la piel naturales desde casa. Su embarazo progresó rápidamente y con cada semana que pasaba se sentía más segura, no en el futuro, que todavía la aterrorizaba, sino en su capacidad para proteger a sus hijos. Emily, aunque callada al principio, se adaptó rápidamente. No preguntó por Michael, solo notó que su madre parecía más cansada a menudo y a veces lloraba en la ducha. Cuando Sophie nació en una mañana gris de abril, la habitación se quedó en un silencio atónito. La enfermera, que nunca había visto a la pareja de Sarah, miró al bebé y luego a Sarah con sorpresa. La niña era casi etérea, cabello rubio esponjoso, ojos azul cielo brillante y una piel tan clara que brillaba bajo las luces del hospital. Sarah, agotada y abrumada, miró a su hija durante mucho tiempo antes de acercarse a ella. Al sostener a Sophie por primera vez, sintió el peso del dolor y la gratitud a la vez. Dolor por el padre que nunca conocería este momento. Gratitud por el milagro en sus brazos. Criar a Sophie no fue fácil. Sarah no tenía familia cerca y muy pocos amigos. La mayoría de los días los pasaba equilibrando clientes, inventario, amamantando
y tratando de darle a Emily la atención que se merecía. Pero poco a poco, la vida encontró un ritmo. El negocio echó raíces, primero a través de ferias locales y luego con pedidos en línea. El boca a boca se extendió. Sus productos, hechos a mano, bellamente empaquetados y elaborados con cuidado, comenzaron a ganar reconocimiento más allá de su pequeño pueblo. Cuando Sophie cumplió 2 años, Sarah había abierto su propia tienda. No era grande, pero era suya. Sophie se convirtió en una niña curiosa y radiante. Tenía una gentileza inusual para su edad, pero también destellos de desafío, especialmente cuando sentía que algo era injusto. La gente a menudo comentaba lo mucho que se parecía a su padre, siempre asumiendo que el difunto esposo de Sarah había sido rubio. Sarah nunca los corrigió. En cambio, aprendió a sonreír cortésmente y a desviar la conversación. Pero cada vez que alguien decía, se parece a su papá, un dolor silencioso le oprimía el pecho. Emily, por otro lado, tenía una fuerza tranquila más allá de sus años. Amaba a Sophie profundamente y a menudo asumía el papel de protectora sin que se lo pidieran. Había visto a su madre llorar en los primeros días y había hecho un voto silencioso de ser su apoyo. Aunque todavía era joven, Emily era muy perceptiva. Sabía lo suficiente como para entender que su hermana tenía un padre diferente y que ese padre había elegido no estar presente. No lo perdonaba por ello, aunque no lo dijera en voz alta. A pesar de todo, había alegría en su hogar. Las 3 bailaban descalzas en la sala de estar, cocinaban desayunos desordenados los domingos y construían fuertes con mantas durante las tormentas. Sarah les leía cuentos todas las noches, incluso cuando estaba agotada. Mantuvo su negocio a flote, sin dejar que ninguna de sus hijas se sintiera en segundo plano con respecto a su trabajo. No había amargura en su forma de ser madre, solo un amor feroz y una tranquila determinación. Aún así, algunas noches, cuando la casa estaba a oscuras y ambas niñas dormían, Sarah se sentaba junto a la ventana con una taza de té y se permitía recordar. Recordaba la forma en que la voz de Michael se suavizaba ligeramente cuando estaba cansado, o la forma en que solía apoyar su mano en la espalda baja de ella, sin pensarlo. Recordaba cómo, en breves y raras ocasiones, pensó que él podría ser realmente suyo, y luego recordaba su rostro la noche que le dijo que estaba embarazada. El repentino cambio de hombre a máquina, y el escalofrío que la había acompañado desde entonces. No se arrepintió de haberse marchado, se arrepintió de haber creído que él podría elegir de manera diferente. Pero el tiempo había pasado. Sus hijas eran felices, la tienda estaba creciendo y había aprendido que la supervivencia no era solo cuestión de resistencia. Se trataba de crear una vida donde la alegría aún pudiera crecer en las grietas que dejaba la decepción. No sabía que Michael había regresado a Nueva York. No sabía que ahora estaba expandiendo su negocio a los mercados del norte. No sabía que el destino, después de 3 años de silencio, había comenzado a mover sus piezas de nuevo. Pero Sophie lo cambiaría todo. Y esta vez, Sarah no sería la que llamaría a la puerta de nadie. La mañana comenzó como cualquier otra. Michael Harding salió de su sedán negro, con el traje impecable, el reloj plateado brillando contra la manga de su chaqueta a medida. El aire era fresco y vigoroso, y el pequeño pueblo al que había llegado era más tranquilo de lo que estaba acostumbrado. Su asistente ejecutiva lo seguía, leyendo los detalles de la nueva adquisición. La pieza final de una expansión regional que permitiría a Harding Biotech
llegar más profundamente a los mercados de atención médica de los suburbios. Para Michael, esta era solo otra ciudad en un mapa, otra oportunidad para crecer, para dominar. No tenía un apego emocional a la geografía. Las ciudades eran tableros de ajedrez. Las personas eran útiles u olvidables. La reunión con la junta de la clínica regional estaba programada en un edificio renovado, frente a una hilera de tiendas locales. Mientras su equipo se preparaba dentro, Michael salió a hacer una breve llamada. No le gustaba quedarse quieto, ni siquiera por 10 minutos. Mientras se movía hacia la acera, sus ojos se desviaron perezosamente por la calle. Estaba a punto de volverse cuando algo, o más bien alguien, captó su atención. Una mujer salía de una floristería boutique, con una niña pequeña en sus brazos. Al principio no estaban frente a él, pero incluso a la distancia, algo en ellas le llamó la atención. El largo cabello castaño de la mujer estaba recogido de forma suelta. Llevaba un abrigo sencillo y su postura tenía la gracia natural de alguien que no se cohibía. La niña pequeña tenía los brazos fuertemente envueltos alrededor del cuello de la mujer, parloteando sobre algo, señalando un globo en una ventana cercana. Michael entrecerró los ojos ligeramente. La curiosidad se agitaba. Entonces la mujer se volvió. El mundo no solo se ralentizó, se detuvo. ¿Sara? No había forma de confundirla, aunque su cabello era un poco más largo y había algo diferente en ella, algo más arraigado, más seguro. Era Sara. Ella aún no lo había visto, demasiado ocupada ajustando a la niña en su cadera, pero Michael no podía moverse. Se quedó helado en la acera, como si le hubieran quitado el aliento. Y la niña pequeña, cabello rubio, salvaje y suave como el plumón. Ojos de un azul brillante, inconfundiblemente azules. Sus ojos parecían no tener más de 3 años, tal vez un poco más. Sus rasgos eran delicados, inocentes. Pero a medida que la mente de Michael corría, lo vio todo. La forma de su barbilla, la ligera inclinación de su nariz, incluso la forma en que señalaba. Decisiva, como si supiera lo que quería. Cada detalle lo golpeó como un ladrillo. Se parecía exactamente a él. No solo similar. No tal vez. No podría ser. Era él. Sara finalmente levantó la vista mientras cruzaban la calle. Su sonrisa se desvaneció en el instante en que sus ojos se encontraron con los suyos. Por un momento, el tiempo se detuvo entre ellos. Sus pasos flaquearon solo un poco, y en esa pausa una docena de emociones cruzaron su rostro. Conmoción, ira, vacilación, tal vez incluso miedo, pero no sorpresa. Era como si siempre hubiera sabido que este momento podría llegar. Michael, por una vez, no sabía qué hacer. No estaba preparado para esto. De vez en cuando se había imaginado cómo se sentiría si Sara regresara, si alguna vez intentara volver a entrar en su vida, con un niño a cuestas. Pero en esas versiones, él tenía el poder. Él ponía las reglas. Esto era diferente. No la había encontrado porque la hubiera buscado. Simplemente se había topado con una verdad que se negaba a permanecer enterrada. Sara no se detuvo. Ajustó su agarre sobre la niña y pasó junto a él con pasos firmes y decididos. No dijo una palabra. La niña miró por encima del hombro de Sara mientras pasaban. Sus ojos se encontraron con los suyos por una fracción de segundo antes de que ella escondiera su rostro contra el hombro de su madre. Los pies de Michael permanecieron plantados, su respiración irregular. Sintió como si los bordes de su mundo cuidadosamente compuesto estuvieran comenzando a deshilacharse.
No regresó a la reunión de inmediato. Cuando su asistente lo encontró todavía parado en la esquina, minutos después, le preguntó si todo estaba bien. Él asintió rígidamente, desestimando su preocupación. Pero por dentro, una tormenta había comenzado a levantarse, lenta, silenciosa, pero innegable. Más tarde esa noche, solo en la suite de su hotel, se sentó frente a las grandes ventanas con vistas al pueblo. No había encendido las luces. Las sombras de los coches que pasaban parpadeaban en el techo. En su mano había un vaso de whisky, intacto. Su mente corría en círculos. Recordó la última conversación con Sarah, la que terminó con silencio, con distancia, con ella marchándose. Recordó haber desestimado su afirmación, ignorándola como una manipulación, como emoción que nublaba la razón. Había creído que se estaba protegiendo a sí mismo, su reputación, su imperio. Pero ahora, enfrentado a la prueba viviente de su negación, se sintió como un cobarde. Por primera vez en años, la vergüenza le quemó por dentro. Y aún así, no sabía qué hacer. Ni siquiera sabía si ella le hablaría. Pero una cosa era segura. Esa niña pequeña, su hija, existía. Respiraba, se reía, señalaba y se aferraba a su madre y le miraba con sus ojos. Y Michael Harding, un hombre que una vez se había negado a creer que podría ser el padre de alguien, se dio cuenta con una claridad lenta y dolorosa de que ya se había perdido los primeros 3 años de su vida. No sabía su nombre, y eso lo estaba matando. Michael no durmió esa noche. Paseó por la suite del hotel como un hombre poseído, 1000 pensamientos chocando en su cabeza sin salida. La lógica, su aliada de toda la vida, lo había abandonado. Todas las estrategias, modelos y estructuras en las que se basaba para tomar decisiones en los negocios eran inútiles ahora. No había ninguna hoja de cálculo que pudiera calcular cómo enfrentarse a una mujer que habías abandonado y a la niña que habías negado. En algún momento cerca del amanecer, tomó una decisión, no un plan, no una estrategia, sino algo más profundo, algo humano. Necesitaba hablar con Sarah, no a través de abogados, no a través de intermediarios. Necesitaba mirarla a los ojos. A media mañana había localizado la floristería de la que ella había salido el día anterior. No fue difícil. El pueblo era pequeño y su nombre todavía tenía el peso suficiente para que la gente respondiera a las preguntas cuando se las hacían. Pero cuando llegó, dudó frente a la puerta de cristal. A través de la ventana, la vio arreglando pequeños ramos, con el cabello recogido en una cola de caballo baja. Sus movimientos eran tranquilos, deliberados, casi meditativos. No levantó la vista cuando la campana de la puerta sonó al entrar. La tienda olía a lavanda y menta. Era acogedora, llena de pequeños estantes con jabones hechos a mano, velas y frascos cuidadosamente etiquetados de hierbas secas. No se parecía en nada al mundo corporativo del que él provenía. Se sentía real. Cuando finalmente levantó la vista y lo vio, todo su cuerpo se tensó, aunque no habló. Simplemente dejó las tijeras en su mano y se cruzó de brazos. «No he venido a causar una escena», dijo Michael en voz baja. «Entonces probablemente no deberías estar aquí», respondió Sarah, su voz firme pero frágil. Él tragó saliva con fuerza. «Te vi ayer. La vi a ella». Sarah asintió una vez, sin sorpresa. «Supuse que lo harías». Él dio un paso tentativo más cerca, pero respetó la frontera invisible entre ellos. «Se parece exactamente a mí». «Sí», dijo Sarah,
con un tono cortante. Y esa ha sido mi realidad diaria durante los últimos 3 años. Michael exhaló, frustrado consigo mismo. No supe qué hacer en ese momento. Entré en pánico. No entraste en pánico, Michael. Elegiste, tomaste una decisión y te apegaste a ella. Eso es lo que haces. Calculas, cortas lo que no encaja. Sus palabras lo golpearon con una fuerza contundente. Él siempre había apreciado la honestidad de Sarah, pero ahora le quemaba. Estaba equivocado, dijo simplemente. Esa es la subestimación del siglo, dijo ella, dándole la espalda y comenzando a recoger flores de nuevo. No solo te marchaste de mi lado, te marchaste del de ella. Ni siquiera quisiste saber. No puedes arreglar eso con una disculpa. Michael se quedó en silencio, observando cómo sus manos se movían, rápidas y precisas, atando cintas con el tipo de gracia que solo proviene de la repetición rutinaria. Se dio cuenta de que esta era la parte de su vida que nunca se le había permitido ver, la fuerza que ella llevaba sola. No espero el perdón, dijo después de una larga pausa, pero necesito ser honesto contigo. Cuando la vi, algo en mí, todo en mí, cambió. No solo vi a una niña, vi una parte de mí mismo que nunca supe que existía. Sarah se volvió para mirarlo. Un cansado enojo aún persistía en su expresión. ¿Y qué quieres ahora, Michael? Llegar y ser un padre. Llevarla a almorzar los domingos y sentirte bien contigo mismo de nuevo. Esto no es un arco de redención para ti. No, dijo, sacudiendo la cabeza. No quiero sentirme bien. Quiero sentirme responsable. Quiero ganarme lo que aún pueda. Quiero saber su nombre. Sarah lo miró por un largo momento. Sus ojos se suavizaron. Solo una fracción. Pudo ver que no estaba actuando. No había encanto, ni una máscara pulida. Parecía exhausto, y parecía que lo decía en serio. Sophie, dijo por fin. Su nombre es Sophie. Él cerró los ojos brevemente, dejando que las palabras se asentaran en su pecho como una oración. Es hermoso. Ella es hermosa, dijo Sarah. Su voz se quebró por primera vez. E inteligente, y terca. Canta cuando está cansada, y le encantan los arándanos más que nada. Piensa que tu cara está en el dinero. Le dije que no, pero ella insiste. Michael soltó una risa tranquila, no porque fuera gracioso, sino porque no sabía de qué otra manera contener las emociones que amenazaban con desbordarse. ¿Puedo verla?, preguntó suavemente. No ahora, no hoy, solo algún día. Sarah parecía dividida. Se envolvió los brazos alrededor de sí misma, como si necesitara protección de la pregunta. No lo sé. No voy a fingir que esto no nos dañó. La he criado sola. Emily la ha criado. Eres un extraño, Michael. Y los extraños no visitan a sus hijos como si fuera una propuesta de negocios. Lo sé, dijo. Pero quiero convertirme en algo más que eso. Y estoy dispuesto a tomarme el tiempo que sea necesario. Sarah no respondió. La campana sobre la puerta sonó de nuevo y un cliente entró. Ella se alejó para atenderlo, su postura volviéndose profesional y cortés. Michael entendió. La conversación había terminado. Por ahora. Salió de la tienda en silencio, el aroma a menta y lavanda aferrado a su abrigo, el sonido del nombre de Sophie todavía resonando en sus oídos. No sabía lo que vendría después, pero por primera vez en años, no se estaba marchando. Michael regresó a la ciudad con una inquietud que no podía quitarse. Las reuniones que antes dominaba ahora se sentían vacías, como cámaras de eco llenas de asentimientos guionizados y decisiones mecánicas. Los miembros de su junta notaron el cambio en él.
aunque nadie se atrevió a mencionarlo directamente. Hablaba menos, escuchaba más, y a veces se perdía en las reuniones con la mirada fija en algo mucho más allá de los muros de cristal de la torre corporativa. Su mundo, una vez tallado con precisión y desprovisto de emoción, se había resquebrajado, y algo completamente nuevo se estaba filtrando. De vuelta en su ático, el silencio se volvió insoportable. El minimalismo del que una vez se enorgullecía, muebles elegantes, iluminación fría, superficies impecables. De repente se sintió estéril, como una sala de exposición sin alma. Se encontró sacando viejos archivos y fotos que no había mirado en años. En algún lugar en el fondo de un cajón, encontró la única imagen de ultrasonido que Sara le había enviado por correo electrónico una vez. Nunca la había abierto. Todavía estaba sellada, sin leer, intacta. Con los dedos temblorosos la abrió. La imagen era granulada, anticuada y pequeña, pero ahora se sentía monumental. Un latido capturado en escala de grises, desestimado por un hombre demasiado orgulloso y asustado para ver lo que tenía delante. Se sentó en el suelo de su oficina, con la foto en el regazo, durante lo que parecieron horas. A la mañana siguiente, actuó, pero no de la manera en que solía hacerlo. No hubo ningún anuncio, ningún comunicado de prensa, ninguna demostración llamativa de poder. Simplemente llamó a su asistente y despejó su agenda. Le dijo a la junta que trabajaría de forma remota durante un período prolongado, citando asuntos personales, con una finalidad que no dejaba lugar a debate. Luego regresó a ese pequeño pueblo y se registró en una modesta posada cerca del centro del pueblo, del tipo con colchas que no combinaban y suelos que crujían. No buscaba comodidad, sino presencia. No intentó ver a Sara de inmediato. No quería forzar nada. En cambio, caminó por las calles, aprendió el ritmo del pueblo y visitó las tiendas sin esconder su rostro. La gente susurró, por supuesto. Su nombre todavía tenía peso, pero nadie se le acercó directamente. Visitó la librería local y compró una pila de libros para niños, eligiendo cuidadosamente títulos que pensó que a una curiosa niña de 3 años le podrían gustar. No tenía idea de si a Sophie le gustaba leer, pero quería estar preparado si la oportunidad alguna vez surgía. Los días pasaron y Sara permaneció en silencio. No la culpaba. Había quemado todos los puentes entre ellos. Pero una tarde, mientras pasaba por su floristería, la puerta se abrió y Emily salió. Era mayor ahora, con una mirada más aguda que la que él recordaba de años atrás, con el mismo cabello castaño que su madre y una expresión reservada que dejaba claro que no había olvidado nada. Lo miró sin miedo ni cortesía, solo un desafío tranquilo en su mirada. «Nos está siguiendo», dijo ella, no como una pregunta, sino como una afirmación. «No», respondió Michael en voz baja. «Estoy esperando». Ella lo consideró por un momento. Luego agregó: «A Sophie le gustan las sirenas y las tostadas con miel, solo para que lo sepas». Él casi sonrió. «Gracias». Emily no le devolvió la sonrisa. «Si las lastimas de nuevo, me aseguraré de que te arrepientas». Y con eso se dio la vuelta y caminó por la calle como un soldado en patrulla. Michael no dejó de mirarla hasta que desapareció por la esquina. Esa noche recibió un mensaje de Sara, corto, directo y sin emoción. «Ven mañana a las 4. Ella estará en casa». Al día siguiente, se paró en el porche de la casa de Sara, con el corazón latiendo más fuerte
que en cualquier sala de juntas o presentación de inversores. Cuando la puerta se abrió, fue Sophie quien apareció, con un atuendo que no combinaba, cubierto de pegatinas de purpurina y sosteniendo una caja de jugo en una mano. Sus ojos se abrieron de par en par cuando lo vio, y por un largo momento, simplemente se quedó mirándolo. Luego, para su sorpresa, sonrió. «Eres el chico de la floristería», dijo, señalándolo. «¿El que se parece a mi espejo?» Michael se arrodilló, incapaz de detener las lágrimas que le picaban en los rincones de los ojos. «Sí», dijo. «Supongo que sí». Sarah se paró en silencio detrás de ella, con los brazos cruzados, con una expresión ilegible. No dijo nada, pero tampoco cerró la puerta. Michael pasó la siguiente hora sentado en la alfombra de la sala de estar, escuchando a Sophie hablarle sobre sus juguetes, su desayuno favorito y la historia que inventó sobre un unicornio que vivía en la luna. Le hizo preguntas tontas, le tocó el reloj y lo llamó «Señor Zapatos Elegantes». Sarah observaba desde la cocina, diciendo poco, pero su silencio ya no se sentía hostil. Se sentía cauteloso, protector. Cuando Sophie se fue corriendo para mostrarle a Emily su dibujo con crayones, Sarah finalmente se acercó. Su voz era baja, casi cansada. «Ella no sabe quién eres en realidad, solo que eres alguien que yo solía conocer». Michael asintió. «Me gustaría cambiar eso, lentamente, con tu permiso». Sarah dudó. Luego dijo, «Ya veremos. Por ahora ella solo piensa que eres alguien que la escucha. Eso ya es más que la mayoría». Esa noche, cuando se marchó, Sophie se despidió con la mano desde la ventana, presionando su pequeña mano contra el cristal. Él tocó el otro lado, aturdido en silencio por el poder de un gesto tan pequeño. Por primera vez en su vida, Michael Harding entendió lo que significaba sentirse humillado. No por el fracaso, no por la derrota, sino por la oportunidad de convertirse en algo que nunca se había atrevido a ser. Necesario. Michael comenzó a visitar a Sarah y a las niñas regularmente, después de esa primera hora tranquila en la alfombra de la sala de estar. Al principio era solo una vez a la semana, siempre con cita previa, siempre con límites claros. Él venía por las tardes, a menudo trayendo libros o rompecabezas para Sophie y pequeños regalos para Emily. No cosas extravagantes, sino gestos considerados, como un cuaderno con flores prensadas o un pequeño colgante que se parecía a una piedra de luna. Se aseguró de que nada de lo que trajera pareciera un soborno. No se trataba de comprar afecto, se trataba de aparecer, de ser constante y de demostrar con acciones que se quedaba. Al principio, Sophie lo trataba como a un invitado favorito. Alguien emocionante, alguien que le prestaba atención y siempre tenía tiempo para sus historias divagantes. Se sentaba en su regazo y le explicaba los lenguajes secretos de sus muñecas, o lo arrastraba a juegos elaborados donde ella era una princesa y él era el caballero, que no era muy bueno siguiendo instrucciones. Su confianza llegó rápidamente, casi demasiado rápido, y Michael encontró eso reconfortante y aterrador a la vez. Él sabía lo que significaba fracasar en los negocios. Había sobrevivido a demandas, traiciones, caídas del mercado. Pero la idea de fracasar con esta persona pequeña y confiada lo dejaba sin aliento. Emily, por otro lado, se mantuvo cautelosa. Se sentaba en la habitación cuando él la visitaba, pero rara vez le hablaba directamente. Ella observaba, siempre observaba. A veces intervenía si pensaba que él estaba siendo demasiado entusiasta.
o si Sophie preguntaba algo que Sarah no había planeado responder. Una tarde, cuando Sophie había preguntado por qué Michael no vivía con ellos, Emily intervino bruscamente con: «Porque se fue. Por eso». Michael había abierto la boca para responder, pero Sarah había levantado la mano. «Ahora no», dijo, no con rudeza, pero con firmeza. El momento pasó, pero el peso del mismo permaneció en el aire mucho después. Aún así, el ritmo de la conexión comenzó a establecerse. Sarah nunca bajó la guardia por completo, pero sus muros ya no eran de acero. Estaban hechos de cautela, de fuerza aprendida, de una mujer que había sobrevivido al abandono y se negaba a dejar que nadie se acercara a sus hijas a menos que se ganara su lugar. Y lentamente, Michael se lo estaba ganando. No a través de disculpas. Ya no intentaba repetirlas, sino a través de un esfuerzo silencioso. Luego, sin previo aviso, la frágil paz se vio interrumpida. Comenzó con una llamada telefónica. Sarah acababa de cerrar la tienda por el día cuando su teléfono sonó y el número le oprimió el pecho. Era su exmarido, el padre biológico de Emily. No habían hablado en más de 2 años. Él no tenía la custodia ni interés, y se había desvanecido en el momento en que la ejecución de la manutención de los hijos lo alcanzó. Pero ahora había regresado, y de repente quería hablar. Sarah no se fiaba del cambio repentino. Escuchó su voz, suave, encantadora, inquietantemente agradable, y su estómago se revolvió. Preguntó por Emily y luego si podía visitarla. Cuando Sarah dijo que lo pensaría, él respondió con una amenaza velada. «No querrás que los tribunales se involucren, ¿verdad? Estás dejando que ese tipo Harding ande con tus hijas como si fuera uno de ellos. Estoy bastante seguro de que eso no es legal». Ella colgó sin responder, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando le contó a Michael sobre la llamada más tarde esa semana, él escuchó sin interrumpir. Luego se levantó y caminó hacia la ventana, con la mandíbula apretada. «Me está usando como palanca», dijo finalmente, «para sembrar dudas, para afirmar el control». «Bill siempre supo dónde golpear», murmuró Sarah frotándose las sienes. «No quiere a Emily, quiere poder, atención. Y me ve feliz, estable. Odia eso». Michael se volvió para mirarla. «Déjame ayudarte. Déjame contratar a alguien, un abogado, un mediador, lo que necesites». «No puedo dejar que arregles esto por mí», dijo ella, no por orgullo, sino por principio. «Pero, si intenta llevarse a Emily, no podré luchar contra él sola». Michael dijo, y su voz no se parecía a nada que ella hubiera escuchado antes. Tranquila pero fría, teñida de algo peligroso y profundamente protector. Una semana después llegaron los papeles. Una impugnación formal de la custodia. Su ex estaba tratando de solicitar la custodia compartida de Emily, alegando que la relación de Sarah con Michael creaba un ambiente inestable. La implicación era sutil, pero clara. Sarah estaba exponiendo a Emily a un hombre sin vínculos legales con ella y posiblemente manipulando a ambas niñas. La idea enfureció a Michael más de lo que podía expresar. Nunca había reclamado a Emily. Nunca se había extralimitado. Pero ahora, ser utilizado como arma de esta manera, ser usado como una amenaza legal contra la mujer y los niños que apenas comenzaba a conocer. Le hirvió la sangre. Sarah intentó mantener la calma por Emily y Sophie, pero el estrés se notaba. Su postura se volvió rígida. Su risa se hizo menos frecuente. Ya no se detenía en las conversaciones.
Una noche, después de que las niñas se habían acostado, se derrumbó en la cocina, mientras Michael se quedaba en silencio, dejándola llorar sin intentar detenerla. Cuando finalmente levantó la vista, con los ojos rojos y agotada, susurró: «Estoy tan cansada de estar sola en cada pelea». «Ya no estás sola», dijo Michael, su voz apenas audible. «En esto no». Contrataron a un abogado juntos. Michael financió todo, sin condiciones. Se mantuvo al margen de la estrategia legal, pero proporcionó todos los documentos, todos los testigos, todas las declaraciones de carácter que se necesitaban. Incluso aceptó, en los términos de Sarah, una prueba de ADN para confirmar formalmente que Sophie era su hija, para que nadie pudiera usar la ambigüedad en su contra de nuevo. El día en que se solicitó el testimonio de Emily, Sarah estaba enferma de los nervios. Intentó convencer a su hija de que no lo hiciera, temiendo que la marcara. Pero Emily insistió. En el tribunal, vestida con un sencillo vestido azul marino y con la cabeza en alto, Emily se paró ante el juez y habló con claridad. «Quiero quedarme con mi mamá, quiero vivir con mi hermana, y quiero que el señor Harding se quede en nuestras vidas, porque él escucha, aparece, mi verdadero papá». «No». Hubo silencio. Incluso el juez tuvo que hacer una pausa. Esa declaración, esas 3 frases, rompieron todo el caso. Su padre biológico perdió todo el terreno. El tribunal falló a favor de Sarah. Sin dudar, cuando regresaron a casa esa noche, las niñas corrieron hacia la casa, riendo y gritando de alegría. Sarah se paró en el porche con Michael. La luz de la tarde se extendía a lo largo del césped. Lo miró durante mucho tiempo. «No tenías que quedarte», dijo. «Nunca debí haberme ido en primer lugar», respondió él. Y por primera vez, Sarah no apartó la mirada. En las semanas que siguieron a la audiencia de custodia, algo en la atmósfera alrededor de la casa de Sarah comenzó a cambiar. La tensión en sus hombros, la forma cautelosa en que solía mirar la puerta principal, como si esperara otro golpe de su pasado, se desvaneció lentamente. No hubo más papeleo legal deslizándose por la ranura del correo. No más amenazas veladas escondidas detrás de llamadas telefónicas falsamente educadas. Por primera vez en mucho tiempo, su mundo se sintió seguro, pero fue más que el final de una batalla legal. Fue el comienzo de algo que ella no se había atrevido a imaginar. Estabilidad con Michael. Michael no solo la había ayudado a navegar por la tormenta, sino que lo había hecho sin ego. Nunca usó su apoyo como palanca. Nunca le recordó lo que había hecho o lo que le había costado. Simplemente estaba allí, tranquila, firmemente, siempre allí. Llevaba a Sophie a la biblioteca los sábados por la mañana. Ayudó a Emily a construir una casa para pájaros para un proyecto escolar, aunque ninguno de los dos podía averiguar hacia dónde debía mirar el techo. Comenzó a unirse a ellos para cenar 1 o 2 veces a la semana, y finalmente, Sarah dejó de sentir que tenía que vigilar cada uno de sus movimientos. Una noche a principios de primavera, después de que las niñas se habían acostado, Michael se quedó para ayudar a Sarah a limpiar. Ahora se movían en sincronía, pasando platos y limpiando encimeras con un ritmo que no necesitaba instrucciones. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era familiar, como un lenguaje compartido que se hablaba sin palabras. Cuando la cocina estuvo lista, salieron al pequeño porche. El aire todavía era fresco, pero ya no penetrante. El cielo estaba lleno de estrellas,
y Sara se apoyó en la barandilla de madera, mirando hacia arriba. «Solía venir aquí cuando las cosas se ponían difíciles», dijo en voz baja. «Cuando Sophie era un bebé. Me paraba aquí y solo. Respiraba. Trataba de creer que las cosas no siempre serían tan pesadas». Michael la miró, estudiando las líneas en su rostro que no estaban allí hace 3 años. «¿Y ahora?» «Ahora», dijo ella, mirándolo con una sonrisa pequeña, casi tímida. «A veces me olvido de cómo se sentía la pesadez». Él se acercó, sin llegar a tocarla, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su hombro, cerca del suyo. Ojalá hubiera estado aquí para todo. Las partes difíciles, las partes pequeñas, esas son las historias. Ella hizo una pausa. «No», dijo, sorprendiéndolo. «Si hubieras regresado antes de estar listo, creo que nos habrías lastimado a todos de nuevo. Pero ahora, eres diferente. Eres más lento, más suave. Escuchas más». Él asintió, tragando el nudo en la garganta. «Me cambiaste. Ellas me cambiaron». «Te cambiaste a ti mismo», dijo ella, más firmemente. «Nosotras solo te dimos una razón». Se quedaron así durante mucho tiempo. El porche en silencio, excepto por el lejano chirrido de las ranas y el susurro de los árboles. En algún momento, sin pensarlo, Sara le tomó la mano. Él no habló, ni se movió. Simplemente dejó que sus dedos se entrelazaran de forma natural, como si siempre hubieran pertenecido así. A partir de esa noche, las cosas entre ellos no se dijeron en voz alta. No hubo una gran conversación sobre lo que eran o en lo que se estaban convirtiendo. Pero la energía había cambiado. La forma en que ella lo miraba cambió. La forma en que él entraba a la casa, ya no tocando el timbre, solo entrando con comestibles o un libro nuevo para Sophie. Se sentía como un hombre que ya no estaba de visita, sino regresando. No había presión por las etiquetas, no había prisa por llamarlo algo, pero la cercanía se profundizó. Los ritmos familiares se expandieron para incluirlo, y no porque él lo exigiera, sino porque el espacio se había hecho para él de forma natural. Luego llegó el cumpleaños de Sophie. Cumplía 4 años, y Sara había planeado una pequeña fiesta en el patio trasero, con decoraciones caseras y un pastel de chocolate cubierto con arándanos. Michael se ofreció a encargarse de las invitaciones, y para sorpresa de Sara, lo hizo con cuidado y precisión. Llamó a cada padre él mismo. Incluso organizó un espectáculo de marionetas local que Sophie había visto en el pueblo y le encantó. El día de la fiesta, el patio se llenó de globos, risas y niños persiguiéndose por el césped. Sophie llevaba una corona de papel y purpurina, y Emily ponía la lista de reproducción de música desde un altavoz que ella misma había instalado. En un momento dado, Michael levantó a Sophie en sus brazos para que pudiera apagar las velas. Ella lo miró con esos mismos ojos azules inconfundibles y dijo, en voz alta y clara, «Eres mi mejor regalo». El momento silenció a la multitud. Las manos de Sara temblaron ligeramente mientras sostenía el cuchillo del pastel. Michael levantó la vista, aturdido, atrapado entre el orgullo y la repentina intensidad de la emoción que le robó el aire de los pulmones. Luego, con una certeza infantil, Sophie le rodeó el cuello con los brazos y le susurró algo que solo él pudo oír. Él no compartió lo que ella dijo. Más tarde esa noche, después de que los invitados se habían ido y las niñas dormían, Michael y Sara se sentaron en el porche de nuevo, envueltos en una manta compartida esta vez. Sara apoyó la cabeza en su hombro.
con los ojos cerrados. «Ella lo sabe», dijo él en voz baja. «Lo ha sabido por un tiempo», respondió Sarah. «Solo esperó el momento adecuado». Michael miró fijamente el césped iluminado por la luna, sintiendo una abrumadora calma asentarse en su pecho. «Creo que yo también». Ninguno de los dos dijo nada más. No era necesario. En ese silencio, todo se entendió. El verano llegó con una certeza tranquila. Las mañanas que antes eran frescas se habían calentado, y el aire estaba lleno del aroma a hierba recién cortada, jardines en flor y algo más suave, menos tangible. Paz. No fue una transformación repentina, sino un despliegue gradual, como pétalos que se abren lentamente al sol. Michael, Sarah, Emily y Sophie habían encontrado un ritmo juntos, no forzado ni definido por reglas, sino construido a partir de la confianza diaria. Lo que una vez habían sido visitas tentativas, se convirtió en rutinas compartidas. Michael comenzó a pasar la mayoría de los fines de semana en la casa, y luego también algunos días de la semana. Todavía mantenía su negocio en funcionamiento, pero delegaba más, viajaba menos y construía una vida que no se trataba de escapar al trabajo, sino de permanecer presente, por lo que importaba. Sarah ya no se inmutaba con las llamadas telefónicas sorpresa o los golpes inesperados en la puerta. Emily ya no miraba a Michael con sospecha. De hecho, comenzó a prepararle el café como a él le gustaba, negro con un toque de canela, y dejaba libros en la mesa de la cocina que pensaba que a él le gustarían. Sophie comenzó a presentarlo a los extraños no como el amigo de mamá, sino simplemente como mi papá. La primera vez que lo dijo sin que se lo pidieran, Michael tuvo que salir a tomar aire. Se paró en el patio trasero mirando al cielo, con una mano en el pecho, como si estuviera sosteniendo su corazón. No planearon una propuesta. No hubo un anillo, o un gran gesto, o un momento digno de un video viral. Una noche a finales de julio, después de que las niñas se habían acostado y los grillos habían comenzado su familiar zumbido fuera de la ventana, Michael se sentó con Sarah en el sofá de la sala de estar, con las piernas metidas debajo de ella, un libro boca abajo en su regazo. Hablaban de algo pequeño: tareas, listas de compras, el próximo proyecto escolar de Emily. Cuando él simplemente dijo: «¿Crees que podríamos hacer esto permanente?», ella lo miró, parpadeando una vez, y luego de nuevo. «Ya lo hemos hecho», dijo. «Pero si me preguntas lo que creo que me estás preguntando, entonces, sí». Eso fue todo. Sin nervios, sin drama, solo una comprensión tranquila entre dos personas, que ya habían vivido el fuego y salido al otro lado. La boda fue pequeña, celebrada en el jardín detrás de la casa de Sarah. El mismo jardín donde Sophie había aprendido a caminar, donde Michael le había leído por primera vez, donde Emily una vez lo había observado desde detrás de un árbol, con ojos entrecerrados y cautelosos. Solo amigos cercanos y unos pocos vecinos fueron invitados. No hubo prensa, ni fotógrafos, ni vestidos de diseñador o bailes coreografiados. Sarah llevaba un suave vestido de color marfil que había elegido por su comodidad, no por su brillo. Su cabello estaba suelto, cayendo sobre sus hombros, una flor metida detrás de su oreja. Michael llevaba un traje gris claro, sin corbata. Sus manos temblaban ligeramente cuando se abrochó los puños esa mañana. Emily se paró al lado de Sarah, sosteniendo su ramo, firme y orgullosa.
Sophie corrió por delante de la ceremonia descalza, con una corona de margaritas, riéndose tan fuerte que incluso el oficiante se rió. Cuando llegó el momento de los votos, Michael no leyó de un papel. Simplemente miró a los ojos de Sarah y dijo: «Una vez pensé que el amor era una debilidad. Luego te perdí. Y ahora sé que el amor es la única fuerza que perdura». Sarah no lloró hasta más tarde. Cuando Emily se adelantó y sin que se lo pidieran, leyó una breve carta que había escrito. En ella, escribió sobre lo que significaba la familia. Y como a veces la gente se va, pero los que regresan y se quedan, realmente se quedan. Son los que más importan. No hubo un ojo seco en el jardín. Después de la ceremonia, se sentaron en mantas de picnic bajo hileras de luces cálidas, comiendo comida casera y bebiendo limonada. Había música sonando de un altavoz en la ventana, y Sophie bailó en círculos hasta que se desplomó en el césped, riendo y sin aliento. Esa noche, cuando la casa volvió a estar en silencio y los invitados se habían ido, Michael metió a Sophie en la cama. Estaba demasiado soñolienta para hablar, pero le tomó la mano y no la soltó. En la habitación de al lado, Emily había dejado una pequeña nota en su almohada. Decía: «No solo te casaste con ella, te casaste con nosotras». Michael se quedó en el pasillo durante mucho tiempo, con la nota en la mano, el sonido de dos niñas respirando suavemente detrás de sus puertas. Luego caminó a la cocina, donde Sarah estaba lavando el último de los platos, todavía descalza, su vestido arrugado por bailar, su sonrisa suave. Él la rodeó con los brazos por detrás y apoyó la frente en su hombro. No sabía que la vida podía sentirse así. Sarah se dio la vuelta en sus brazos y lo miró. Solo tenías que elegirla. Afuera, las estrellas brillaban en el cielo, y en esa pequeña casa llena de los ecos del dolor antiguo y los nuevos comienzos, una familia exhaló, junta, sabiendo que los capítulos más difíciles habían quedado atrás y que los mejores aún se estaban escribiendo.